¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y el pueblo de Cristo en victoria. Amén. Y el enemigo derrotado, porque el Señor le dio la estocada final en la cruz del Calvario. Amén. Hermanos, en esta tarde vamos a estar viendo 3 historias. Son 3 estilos de confrontación de parte del Señor. Y vamos a ver cómo el Señor nos permite desglosarla. Porque de verdad que a veces como que me confundía, pero yo sé que el Señor va a hacer lo que Él quiera y que hay propósito en desglosarla así como Él me la entregó, Amén. ¿verdad? Amén. Así es que primero vamos a orar. Padre bueno que estás en gloria, Dios del cielo. Señor, a ti te adoramos, Rey. A ti te bendecimos, a ti te exaltamos, Dios, porque solamente tú eres importante aquí, Señor, en este momento, Dios. En nuestras vidas, Dios. Y con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, a ti solamente te adoramos, Señor, porque solamente tú importas, Dios del cielo, Señor. Padre, gracias, Dios, por este momento, Dios del cielo. Una vez más, Dios, me uno, Señor, al clamor de esta iglesia, Dios, y del pastor, Dios mío, para que tú tomes, Señor, total, pleno y absoluto control de todo mi ser, Dios del cielo, Señor. Que así como tú me decías hace un rato que no soy yo, eres tú en mí, Señor. Así es que seas tú en mí, Dios del cielo, en esta hora, hablando, Señor, a todos nosotros, Dios del cielo, porque la primera que te necesita aquí soy yo, Dios amado. Señor, este pueblo te necesita. Este pueblo vino a escuchar palabra tuya, Dios del cielo. No vino a escucharme a mí, Dios amado. Señor, mira, prepara, Señor, cada corazón, Señor, que sea terreno fértil donde esta palabra, Señor, que sea regada, Dios, de fruto, Padre, para lo cual ha sido enviada, Dios del cielo. Mira aquellos, Señor, que vinieron, Señor, con una esperanza, Dios amado, de ser sanos, de ser libres, Señor, de escuchar una respuesta, Señor, a cualquier circunstancia, Señor, que puede estar ocurriendo en sus vidas, Dios amado. Yo te pido en esta hora, Dios, que seas tú, Señor, trayendo esa respuesta, Dios. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, y amén. Amén, amén, amén. Hermanos, vamos a empezar y vamos a ir a Juan 7:53. Vamos a leer la historia de la mujer adúltera. Vamos a estar leyendo allá Juan 7:53. El Evangelio de Juan, El Evangelio de Juan 7:53, ya casi cuando va a empezar el 8 ahí mismo. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándoles para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Pueden sentarse. Amén. Miren, aquí solamente vamos a hablar un poquito del contexto de la historia, pero no
vamos a hablar del hecho de lo que le está ocurriendo a la mujer, sino del nivel de confrontación que tuvo Jesús con aquellos testigos que estaban en aquel lugar. Cuando vemos aquí que nos habla la palabra de que la mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, allí se daba una serie de reglas para que esa mujer verdaderamente pudiera ser acusada de adulterio. Lo primero es que tenía que haber 2 testigos del acto. Luego tenían que concordar perfectamente cada uno por separado con testimonios separados. Tenían que ver el acto que se llevara a cabo. No bastaba simplemente con que la mujer y el hombre lo vieran acostado en una cama. Tenían que presenciar que hubieran movimientos y cosas que dijeran verdaderamente que estaban teniendo un acto sexual en aquel momento. Tampoco bastaba con que lo vieran saliendo de un lugar donde estuvieran solos. No bastaba con eso, sino que tenían que ser testigos oculares de que el acto ocurrió y se consumó. Entonces, esta mujer va y es llevada delante de Jesús. Solamente le hago este recuento para que entremos en contexto. Llevada ante Jesús, nos damos cuenta de cómo hay como un acto como de querer acusarla. Es como un deseo como de venganza en contra de esta mujer porque no trajeron al adúltero. Simplemente trajeron a la mujer. Es como estaban como ensañados en contra solamente de la mujer, ¿verdad? Bueno, ¿qué resulta? Que allí el Señor empieza a ver lo que hay en el corazón de aquellas personas cuando solamente llevan a esta mujer. Empieza el Señor a ver que hay un deseo de acusarla, pero también existe el hecho de que la mujer fue llevada al lugar donde estaba Jesús. Podían haber tomado a la mujer en custodia, haberla llevado a un lugar donde fuera apresada, porque cuando ella fue ahí delante de Jesús estaba siendo apresada. La llevaron los escribas y la llevaron los fariseos. Cuando ella está aquí delante de Jesús y la llevan, lo más probable, según comentarios que consulté y chequeé varios, y hay uno de ellos que decía que probablemente Jesús había empezado a escribir en tierra porque la mujer había sido presentada ante él desnuda, que era muy probable que esto hubiera ocurrido. No podemos afirmarlo porque la Biblia no nos lo afirma, ¿verdad? Pero sí, cuando Jesús ve todo esto, y hay otro comentario que dice que muy probable Jesús también estaba escribiendo en tierra para tratar de disminuir un poco la vergüenza tan grande que aquella mujer estaba sintiendo en aquel momento, para apaciguar un poco aquella vergüenza y quizás no ser uno más de quienes simplemente estaban acusando en aquel lugar. Ahora bien, cuando vemos todo esto que sucede en aquel lugar, Jesús viene y les dice a ellos, y voy a volverlo a leer, le dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. Lo primero era que ellos le dicen, la ley nos habla de que hay que apedrearlas. O sea, estamos hablando de aplicarle la ley a esta persona, ¿verdad? Y es verdaderamente algo que tú pides justicia cuando alguien ha cometido un agravio en contra de la justicia. Ellos están pidiendo justicia. Ellos no están haciendo nada que sea algo extraordinario. Ellos están pidiendo justicia. Pero acá el Señor viene y dice: aquel que esté libre de pecado sea el primero en apedrearla. Cuando el Señor le habla de esto, recordemos quién era Jesús. Jesús es Dios. Jesús es la palabra viva. Y la palabra viva empezó a confrontar a estos hombres. La palabra viva le está diciendo a ellos: aquel que esté libre de pecado sea el primero en empezar a apedrearla. Esta es un tipo de confrontación que te confronta verdaderamente la palabra, y es que esto es lo que nos hace la palabra. Cuando nosotros tenemos dudas muchas veces en cuáles decisiones podemos tomar, si realmente las decisiones que nosotros vamos a hacer están fundamentadas en la palabra, si la decisión que yo voy a tomar
ahora en tal o cual ocasión, verdaderamente la palabra, ¿qué me dice acerca de esto? La palabra es el manual de vida. La palabra es la guía por la cual todo cristiano tiene que guiarse. No es que debe, es que tiene que guiarse, tiene y debe guiarse por ella. Ahora bien, cuando la palabra te confronta a ti y te dice que tal cosa es pecado, tú tienes que saber que si tú lo haces es pecado. Entonces, cuando indagamos acá y vemos que Jesús es la palabra y que es la palabra viva y empieza a confrontar en todas estas personas, lo primero que empiezan a irse son los mayores. Y es que ellos, todos los que estaban ahí eran doctores, escribas de la palabra. Ellos conocían bien la ley. Ellos sabían que todos eran transgresores de la ley. Todos los que estaban ahí estaban acusando a una persona y no estamos minimizando el acto, el hecho que haya cometido la persona, la mujer, sino que estamos hablando de una transgresión también a la ley, al igual que muchos de ellos habían sido transgresores de la palabra. Entonces, de la ley en aquel momento, pero todos eran transgresores y se fueron yendo desde los mayores y se cree que se fueron yendo desde los mayores hasta los menores, porque mientras mayor es la persona, más culpabilidad puede sentir porque más ha vivido, más situaciones pudo haber experimentado en sus vidas en las cuales su propia conciencia los estaba acusando. Ahora bien, hay algo demasiado fuerte aquí que yo dije, Dios mío, porque fue así como que se me iluminó, el Señor me lo mostró, no sé. Estas personas fueron confrontadas, dice el Señor, acá fueron confrontados, pero ninguno se arrepintió. Todos se dieron cuenta que eran transgresores y no hubo uno que dijera, Señor, pequé. Señor, es verdad. Ninguno tiró la piedra porque todos se encontraron culpables en aquel momento. Pero ninguno dijo, pequé, me quiero arrepentir. Quiero que el Señor tenga misericordia de mí. Ninguno fue capaz de reconocer que había pecado. Y de verdad que tenemos que aprender y ver qué tanto a veces ofendemos a Dios y muchas veces nos damos cuenta que le fallamos y no somos capaces de decir, Señor, de verdad te fallé. Señor, pequé contra ti, pequé contra mi hermano. Señor, perdóname. O ir donde ese hermano, mi hermano, yo te ofendí, te falté. Es momento de que yo reconozca y te pueda decir que te falté y te ofendí, ¿verdad? Y reconocer, pedirle a Dios verdaderamente que perdone a uno y que pueda el Señor también mostrar el mismo acto de amor que mostró con esta mujer cuando le dijo que realmente Él tampoco la condenaba y que vete y no peques más. Mira, lo vamos a leer en el verso 10. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Él no está justificando lo que ella hizo. No le está diciendo que lo que ella hizo no importa, que está bien. No, Él no le está diciendo eso. Él le está diciendo, vete y no peques más, porque yo tampoco te condeno. Y déjenme decirle, hermanos, que muchas veces cometemos el error de ver personas que están en el suelo y sabemos que cometieron un error y seguimos acusando, seguimos maltratando. Esta persona ya incluso dice, perdóname, yo lo hice mal, y todavía seguimos recordando por años lo que estas personas hicieron. Y no estoy hablando de un asunto de adulterio, estoy hablando de situaciones y fallos que cometemos todos como seres humanos que somos, ¿verdad? Porque ninguno aquí, yo creo que puede decir yo no tengo pecado, porque es que la palabra no puede mentir. La palabra dice que el que dice que no tiene pecado está llamando a Dios mentiroso, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esta situación acá con Jesús y esta persona, yo quiero decirte que el Señor, así como hizo con ella, así como hizo con esta mujer cuando ella se humilló delante de Él, también el Señor puede hacer contigo en cualquier circunstancia que sea, en la forma en que tú le hayas fallado al Señor, si tú te arrepientes.
Así es que para el Señor, no, yo no te voy a decir que hay un pecado más grande que otro, pero sí, Él está presto siempre a escucharnos y a perdonarnos. Amén. En Él hay misericordia y en Él hay perdón. Amén. Esa es la primera forma de confrontación que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver ahora una historia muy famosa, pero la vamos a ver desde otro punto de vista. Vamos a ver la parte donde David manda a buscar a Urías. Y vamos a estar leyendo en 2 de Samuel 11:6. La lectura es un poquito larga, pero vale la pena, de verdad. 11:6. 2 de Samuel 11:6. Y seguimos leyendo en reverencia al Señor. Entonces David, antes de leer, vamos a hacer el contexto. Recuerden que David había caído en adulterio con Betsabé, que era la esposa de Urías, un siervo de él. Betsabé le había notificado a David que estaba embarazada, producto de aquel acto que había sucedido en aquel momento. Ahora bien, cuando David se entera, David sabe que el esposo de ella tiene varios meses ya fuera de casa, entonces necesita cubrir este pecado. Él está atormentado porque si esto se descubre, a David lo pueden matar, porque así mismo como se le podía aplicar la ley a esta adúltera que vimos en Juan, así mismo se le podía aplicar la ley al rey. Dice la palabra aquí en 2 de Samuel 11:6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Mira, esto se parece mucho a cuando a Daniel le ofrecieron comer de la mesa del rey. Y Daniel, sin embargo, dijo: no, yo quiero que me den legumbres. Él pidió que a ellos le dieran legumbre porque él sabía que la mesa del rey estaba contaminada. Y esto se parece mucho acá a esto. Dice que Urías no descendió a su casa, sin embargo se quedó allí. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no ha venido de camino? ¿Por qué? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David. Escuchen esta respuesta. Dice: el arca. ¿Qué significa el arca? La presencia, ¿verdad? E Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana y te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su casa con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Amén. Vemos cómo acá en esta parte el rey David dice la palabra que él habían estado en los tiempos de guerra. Cuando empieza el recuento dice: era tiempo de guerra donde los reyes iban a la guerra, pero David decidió coger vacaciones.
David decidió mandar al ejército solo y decidió quedarse. Esta es la primera postura que vemos que David como rey, como líder, porque aunque él tenía un jefe del ejército, David todavía era el jefe mayor del ejército del pueblo de Israel. Y vemos cómo él decide quedarse, ¿verdad? Entonces, aquí cuando él manda a buscar a Urías, David es confrontado, pero de otra forma. David aquí no está siendo confrontado por la palabra. David aquí está siendo confrontado con el ejemplo de un hombre íntegro. Y hay personas que nosotros le caemos súper mal, que nos llaman santurrones, que nos llaman que nosotros queremos ser muy perfectos y que nosotros exageramos con nuestro nivel de integridad y con muchísimas cosas. Porque a ellos su pecado les sube a la cara cuando nosotros no nos ponemos de acuerdo con ellos para pecar igual que ellos. Entonces su propio pecado a ellos le confronta, pero le confronta cuando nosotros sabemos actuar conforme a como nos dice la palabra, porque nosotros como cristianos tenemos que modelar un evangelio verdaderamente en integridad. Y aquí vemos un hombre con principios y valores. Los principios que él tenía era que tenía una lealtad primero a su Dios, porque lo primero que él mencionó fue el arca. La segunda lealtad que él tiene es al jefe del ejército. Oye, le está hablando a su rey, pero él está diciendo, no, es que mi Dios y el jefe del ejército, que es mi Señor, están allá y sus siervos también están allá, están bajo tienda, están en guerra. ¿Cómo es posible que yo voy a irme a relajarme como que nada pasa? Pero es que no nos estamos dando cuenta. Él le está diciendo a David, yo no voy a hacer lo que tú estás haciendo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? David estaba muy relajado en su casa y el pueblo estaba en guerra. La presencia del Señor no estaba en el pueblo. El arca había sido movida al lugar de la guerra. Sin embargo, David se quedó en el pueblo. Él le está diciendo a David, yo no voy a hacer lo que tú estás haciendo. Yo no voy a ser igual que tú. Aún hay situaciones en las que vemos líderes o vemos personas o quizás nuestros padres, si somos jóvenes, que vemos que actúan en cierta forma, pero nosotros conocemos la verdad. Y si usted ha conocido la verdad y usted no actúa conforme a la verdad, entonces usted es culpable. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a actuar conforme a la palabra. Y aunque usted vea que hay una persona que usted respete y actúa de manera deshonesta, usted no tiene por qué hacer eso. Usted puede mantenerse completamente en integridad y resistir. Y no estamos hablando de que a él le estaban proponiendo hacer cosas que eran malas. Era que se fuera a acostar con su mujer. Y verdaderamente en esto no había nada de malo, en que fuera a tomarse 2 o 3 días de descanso a su casa. En esto no había nada malo en absoluto, pero para él su integridad, su carácter que él tenía y los valores que él había aprendido no le daban para él agarrar y irse a relajarse tranquilo como lo estaba haciendo el rey, tomarse sus vacaciones en tiempos de guerra. Él verdaderamente no tenía ese carácter para hacerlo. Ahora bien, vemos también otra parte que es enfoque. Él tuvo un enfoque y una resistencia que trascendió aún mucho más en un momento donde él estaba embriagado. A él el rey lo embriagó. Cuando el rey vio que la primera noche él no se fue, él agarró y lo invitó a comer él y lo emborrachó él para que entonces él se fuera. Aún emborrachado, él dijo, no me voy. ¿Por qué? Porque había algo que tenía una convicción dentro de él. Y déjame decirte, yo no sé qué puede hacer lo que te puede estar emborrachando a ti. Yo no sé cuál es la propuesta que te puede estar embriagando, porque hay unas propuestas que a uno empiezan a coquetearle en la cabeza y empiezan a darle vuelta en la cabeza. Y no estoy hablando de cosas sexuales, ni de adulterio, ni de nada de esto. Son propuestas del enemigo que empiezan a darte vueltas en la cabeza y muchas veces te ciegan a ti, que tú no sabes si realmente ya al final qué es bueno y qué es malo. Muchas veces tú llegas a un momento y será
¿será verdad que hablar mentira es malo? Por propuestas del enemigo, por propuestas que están ahí emborrachándote la cabeza, y tú empiezas y le das apertura a un dardo, y le das apertura y le das oído, y el enemigo comiéndote el oído, y tú dándole vuelta y tú al final dices, pero ¿y será verdad que esto es así? Hermanos, hay que mantener el enfoque en el Señor y mantener el enfoque y la lealtad a nuestro Dios. Nosotros tenemos que ser leales a nuestro Dios antes que ser leales a nuestra familia. Nosotros tenemos que ser leales a nuestro Dios antes que ser leales a nuestros amigos. Hay que ser leales a nuestro Dios antes que ser leales a nuestros hijos. Cuando vemos este tipo de lealtad y vemos el enfoque donde Él está, vemos también un hombre que es moral, tiene moralidad y tiene pureza. Él no se mezcló. Él no se mezcló aún con las insinuaciones que David le hacía. David era su rey. David y él eran amigos. No era que él era de los valientes de David que estuvieron en la cueva de Adulán. Él era de esos valientes. Y este hombre era eteo. Él ni siquiera era hebreo. Este hombre era eteo. Y déjenme decirles que mira qué forma de modelar verdaderamente una integridad, una moralidad y una pureza tenía este hombre. Para actuar de esta forma se necesita verdaderamente estar lleno de Dios y del Espíritu Santo, y usted estar convencido de en quién usted ha creído y de a qué usted se ha comprometido. Aquí verdaderamente yo creo que todos nosotros hemos hecho un pacto con Dios, hemos hecho compromiso con el Señor, y yo quiero decirte que todo lo que te aparte de ese pacto, tú tienes que decirle que no. Todo lo que te haga flaquear con el pacto que tú tienes con tu Señor, tú tienes que decirle que no. Y hay formas que el Señor permite que nos confronten personas con un comportamiento intachable, donde tú dices, wow, pero verdaderamente esta persona no se deja doblar, no se deja doblegar. Y de verdad que David, aún así, David había abierto la puerta al pecado, y el pecado había puesto una venda en David, siendo aquel hombre el dulce cantor de Israel, siendo aquel hombre, el hombre que la Biblia llama, que el Señor llamó un hombre conforme a su corazón. Y este hombre se dejó engañar del enemigo y tenía una venda tan fuerte que aún su amigo, demostrándole esta confrontación de carácter, de integridad, él no se dio cuenta y no se arrepintió. Prosiguió aún con el plan que tenía, que era tapar la mentira que él había cometido, el hecho que había cometido. Y muchas veces por tapar cosas nosotros cometemos atrocidades. Por tapar situaciones, por encubrir el pecado. Tenemos un manto babilónico grandísimo y creemos que son pequeñeces. Creemos que son cositas, pero cuando el Señor nos confronta y nos llegan a la cara, hay una putrefacción que sube y que huele feo, que huele verdaderamente muy, pero muy mal. Este mensaje, yo sé que no es muy dulce, no es muy bonito. Vamos a leer a Gálatas 1, del 8 al 9. Y que quizás ni siquiera a mí me gustó, pero el Señor nos confronta, ¿verdad? Dice la palabra en Gálatas 1, 8 y 9, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si hay algo que verdaderamente usted ve, así mismo como vimos que David le decía a Urías, no, ven que eso no es nada, tranquilo, ve, relájate. Él se mantuvo firme a sus principios, y verdaderamente que lo puedo comparar con sus principios y con su compromiso con Dios, porque él mencionó el arca. Y te puedo decir que si tú no le eres fiel verdaderamente a lo que
tú le prometiste al Señor, entonces, ¿en qué nos convertimos? Nos convertimos en infieles delante del Señor. Amén. Y los infieles son los desobedientes. Entonces, si alguien que quizás tú respetas y tú dices, wow, pero esta persona me está diciendo algo que no está conforme a la palabra, que si yo si yo prosigo conforme a como me dice esta persona, voy a pecar. Amén. Entonces, tenemos que saber que si nos dice aquí que alguien viene y te predica un evangelio diferente, sea anatema. Y para concluir, porque no voy a predicar muy largo, vamos a ir a Génesis 22, 5. Amén. Dice acá, esto es el momento donde el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y él le dice, en el verso 5 le dice Abraham a sus siervos, dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y volveremos a vosotros. Lo primero es que la palabra adoraremos sale aquí. Por primera vez alguien se refiere a la adoración en la Biblia, acá, en esta parte. Por primera vez alguien se refiere a adorar. Abraham sabía que él no iba a adorar, que lo que iba era hacer un sacrificio. Pero asimismo, acá, esta es la tercera forma de confrontación. ¿Qué sale de ti cuando el Señor te pide que sacrifiques algo? ¿Qué sale de ti cuando tú estás pasando por una situación difícil y tú no sabes ni siquiera qué hacer? ¿Qué está saliendo de ti? Esta es la tercera forma en que el Señor puede confrontar a una persona, y es poniéndote una situación bien difícil frente de ti y ver qué sale de ti. ¿Qué sale de ti? Va a salir de ti aquello de lo que tú estás lleno. Abraham estaba lleno del Señor. Y Abraham dijo, mi hijo y yo iremos y adoraremos. Y tú estás adorando cuando te está pasando la prueba. Tú estás adorando cuando está pasando la situación difícil. ¿Qué te está saliendo de tu boca? ¿Qué es lo que está saliendo de ti? ¿Qué está saliendo de ti cuando el Señor te confronta con una situación adversa, con una situación difícil o con un momento de presión? Verdaderamente tenemos que nosotros mismos confrontarnos, nosotros mismos preguntarnos verdaderamente, Señor, ¿qué está saliendo de mí? Usted pregúntese, ¿qué está saliendo de usted? Verdaderamente cuando alguien te modela una integridad intachable, ¿te molesta? O cuando alguien verdaderamente te dice, si estás libre de pecado, lanza la acusación tú primero. Entonces, estamos reconociendo que somos pecadores, pero no nos arrepentimos. Verdaderamente que el Señor trajo confrontación a todos nosotros en esta tarde. Y de verdad que yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo con el Señor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a hacer una oración.